cual Dios nos ha ordenado guardar el día de reposo. Hace un momento hablábamos acerca de la importancia de acordarse del día de reposo. Esto habla, claro está, de un asunto de prioridades, habla de un asunto que tiene que ver con nuestra continua evocación al día de reposo. Y el día de hoy, con la misericordia del Señor, espero que podamos considerar la importancia de la secuencia, de la concordancia que hay entre el cuarto mandamiento y la conexión con los otros mandamientos. O sea, hay una razón por qué está en ese orden, hay una razón por qué concuerda con los mandamientos que están antes y después del mismo, y cómo están estos conectados. Dios, al hacer esta exposición, no lo hace de una manera aleatoria, no es sin una razón de ser. Dios dispuso que este mandamiento fuera como, decía yo hace un rato, era como la bisagra entre la primera y la segunda tabla, a efecto de que veamos que de la primera surge el poder de la segunda. En un sentido, la ley, como leímos como cantamos hace un momento, nos habla de las excelencias de Dios. Describe el carácter santo, puro, majestuoso del Dios que nosotros adoramos. Ahora bien, por eso también debemos entender cuál es el significado de estos mandamientos, concretamente este que estamos estudiando, cuáles son las razones que Dios nos da, y a partir de eso llegar a la conclusión de qué propósito tuvo Dios al darnos este cuarto mandamiento. Cuando hablamos de la conexión que tiene el cuarto mandamiento y la unidad que guarda con los otros 9, es un asunto muy importante, y es que el Señor exige no solamente la obediencia a los mandamientos anteriores al cuarto y subsecuentemente los mandamientos subsecuentes, sino que todo esto es una unidad toda. No puedes desobedecer un mandamiento y pretender que has obedecido los restantes 9. Una infracción de un mandamiento destruye la correlación, la conexión de todos los demás mandamientos. Es impresionante la manera en la que Dios hizo su santa palabra, que para nosotros es o por fe o nunca lograríamos la obediencia, la salvación por la obediencia plena. O sea, no podemos ser salvos por medio del cumplimiento de la ley, porque una vez que destruyes uno, destruyes todos. Así es que tiene que ser por medio de la fe en alguien que sí cumplió perfectamente la ley. Entonces, la ley de Dios, la ley moral de Dios, lo que llamamos la ley de Cristo, que Él la resume diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, corresponde a la primera tabla, se corresponde con los 6 mandamientos de la segunda tabla, en donde amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una no se puede sin la otra, y si destruyes una, destruyes la otra. Entonces, cuando hablamos de la ley moral, la ley de Cristo, esos 10 mandamientos en realidad son uno solo. Esto, amados hermanos, no puede cumplirse en nosotros como meramente seres humanos, y especialmente porque somos seres humanos caídos, a menos que observemos en Cristo el que cumplió toda la ley y hagamos de él el objeto de nuestra fe. Solamente así podremos cumplir la ley de Cristo, solamente podremos así aspirar a comenzar a obedecer a Dios. Hay algunos puntos prácticos que quiero que tengamos en cuenta cuando hablamos de este mandamiento y su conexión con los previos y los anteriores. Número 1, solo podemos satisfacer realmente a Dios si nos rendimos incondicionalmente. Solo podemos satisfacer verdaderamente a Dios si solo podemos hacerlo si nos rendimos incondicionalmente. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Debemos renunciar primero, y eso solo es posible por el nuevo nacimiento, que renunciemos a nuestra propia voluntad, que renunciemos a nuestra propia sabiduría. La Biblia habla de que nuestros padres nos instruyeron como ellos pensaban que convenía, y todos tenemos en verdad cierta medida de sabiduría, pero muchas veces esa sabiduría no proviene de lo alto, no ha sido transmitida desde las Escrituras, sino que puede ser una sabiduría proverbial, una sabiduría cultural, una sabiduría transmitida, ¿verdad?, por una nación o por un grupo de personas de generaciones previas, que puedan tener cierta sabiduría, pero que todos ellos, en virtud de su caída, contaminan esa sabiduría.
Nos debemos renunciar a nuestra propia voluntad, debemos renunciar a lo que pensamos que es nuestra sabiduría, debemos renunciar a nuestros deseos, debemos aprender a desear lo que Dios desea, y esa es la lucha que sostenemos. Solamente los que han nacido de nuevo pueden reemplazar los deseos que tenían antes de conocer a Cristo por nuevos deseos, especialmente en vista de que no somos lo que fuimos, porque la raza humana es una raza que tiene una naturaleza corrompida. Por eso Dios nos da su ley para que sepamos aquello a lo que debemos aspirar. Entonces, la verdad es que no se trata de nuestros esfuerzos para llevar a cabo la voluntad de Dios, porque estos no tienen ningún mérito. Entonces debemos permitir que sea Dios el que obre en nosotros. Debemos seguir los impulsos, esas, ¿cómo decirlo? Esas señales que el Espíritu nos da. Cuando tenemos ganas de ser espirituales, es momento de ser espiritual. Tenemos que aprovechar el momento porque fácilmente podemos distraernos y entonces dejar de hacer aquello que Dios nos ordena. Así es que debemos, a final de cuentas, someternos incondicionalmente a Dios. Y esto es lo primero que Dios nos ordena, que el día de reposo no sea tu reposo, aunque lo es implícitamente, como veremos, sino que reposes en virtud del mandamiento que Dios te da. Es precisamente, en un sentido, el que aprendamos de esta dimensión espiritual, inmaterial del mandamiento. Por supuesto, hay un aspecto físico, pero hay un aspecto espiritual que ha quedado simbolizado de alguna manera por el descanso físico y externo. Cesar de nuestras actividades, cesar de nuestras obras, es la forma en la que nosotros estamos simbolizando que estamos reposando espiritualmente en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el aspecto ceremonial que ahora guardamos los cristianos. Antes era todo un despliegue de preparativos y de la misma celebración del día de reposo que lo hacían muy difíciles. Antes de que Cristo viniera, incluso era una cosa pesadísima el día de reposo. Era una serie de regulaciones que rayaban en lo absurdo, que convertían el día de reposo en un día de mucho más trabajo de un día normal. Por eso el Señor se enfrentaba con los fariseos. Y ese fue el gran tema del hecho de que los fariseos, los saduceos y todos los judíos incrédulos desecharan a Cristo, su noción equivocada del día de reposo. Esa es claramente la causa de las mayores discusiones del Señor con sus enemigos. Así es que pensemos en eso. Hace rato yo lo mencionaba, cómo Dios en el Antiguo Testamento era el día que más elogiaba y cómo representaba en un sentido el espíritu mismo de toda la ley, y cómo lo defendía a través de reproches, a través de mandamientos, de la seriedad y de la gravedad de violar ese día de reposo. Lo vemos en el Antiguo Testamento con los juicios que Dios mandó y con la predicación de los profetas. Pero no cambió en el Nuevo Testamento. La gran lucha que enfrentó nuestro Señor fue precisamente en relación con el día de reposo como la principal razón de sus controversias con los líderes espirituales judíos de aquellos tiempos. Porque ellos tenían una noción que no era de reposo, era de confianza en sus propias obras, y en su afán de guardarlo aumentaban regulaciones que la hacían, como decía yo, más pesado. Y el Señor por eso les dijo, pues si es por causa del hombre el día de reposo, no a costa del hombre. Entonces tenemos que entender la dinámica de cesar nuestras actividades cotidianas en el día de reposo como un símbolo de ese reposo espiritual que debemos disfrutar en el día del Señor, domingo. Así es que cuando el Señor aborda este mandamiento, usa muy continuamente, por eso la expresión santificar. Dios ordena apartarlo, eso es lo que significa santificar, apártalo de tus actividades cotidianas. Esa es también la razón por la cual el Señor mismo nos santificó, para que lleváramos a cabo lo que todos los hombres nos llevan a cabo. Cristo nos salvó para que celebrásemos el día de reposo también. Miren lo que dice en Éxodo 20:11, ya lo leímos, pero voy a volver a referirlo.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Ya les dije, el Señor no se cansó, Dios es espíritu. Un espíritu no necesita energía para poder trabajar, nosotros sí. El diseño de nuestra humanidad implica combustible. ¿Y cuál es el combustible? La comida. Ese es nuestro combustible. Y no te dice que no metas combustible el día de reposo, sino que descanses aunque tengas el combustible, ¿verdad? Que dejes que tu cuerpo se restaure. Por eso es tan importante el sueño. Si tú no duermes es más, puedes no tomar agua y no tomar alimento, pero si no duermes, primero te mueres de no dormir que de no tomar agua y alimento. No sé si sabían eso. Pues ya lo saben. Entonces, el Señor aquí nos dice claramente esa razón. Éxodo 31, versículo 13. Éxodo 31, 13 lo vuelve a decir el Señor. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis. Fíjate, en verdad. Aquí hay como una sentencia, como una advertencia implícita. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Observa lo que dice. Tú guardas el día de reposo porque para eso te aparté. Pero tú muestras que tienes un pacto conmigo porque guardas el día de reposo. Para ti es señal. Para ti. Ya lo vimos también cómo Dios en Ezequiel 20 hace una fuerte reprimenda al pueblo a este respecto. Entonces Dios nos está declarando que sin lugar a dudas, Él nos exige ser santos, porque Él es santo, y así como Él, no porque estuviera cansado, reposó en el séptimo día, Él nos ordena a nosotros, que sí lo necesitamos, reposa en el séptimo día. Si hubiéramos estado en el antiguo pacto, ahora ya no es en el séptimo día, pero ahora es en el día que nosotros llamamos domingo. Entonces no podemos cumplir sus mandamientos a menos que no nos consagremos, a menos que no nos preparemos de todo corazón para reposar en el día de reposo. Amados, no es dar por sentado el día de reposo, es tenerlo presente durante toda la semana. ¿Me explico? Te preparas, haces todo, dejas todo listo, planchas todo para llegar al día de reposo. ¿Se dan cuenta? Acuérdate del día de reposo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. La cosa es, quita estorbo, quita todo aquello que te vaya a impedir de reposar en el Señor. Hay una guerra implícita en ello, hay una lucha. El término trabajo no solamente es aquello que te permite obtener los recursos para subsistir. La palabra trabajo mismo habla de lucha, habla de esmero, habla de ser persistente, de ser constante. No puedes bajar la guardia. Entonces Dios dice, por eso, renuncia a tu propia sabiduría, renuncia a tu propia voluntad, renuncia a tus deseos, renuncia a los designios de tu naturaleza pecaminosa. A menos que nos sometamos por completo a Dios, amados, a su santa voluntad, y nos dejemos gobernar por completo por Él, no podremos obedecerle realmente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 2, la Biblia nos enseña algunas formas, tipos de descanso que fueron ordenados por Él en el cuarto mandamiento, con la finalidad de que entendamos también cómo podemos guardarlo y cómo en eso hay un significado. Cuando menos hablamos de 3 tipos de descanso a considerar cuando hablamos de este mandamiento. El primero, obvio, es el descanso que corresponde a cesar de la actividad física, cesar de la actividad externa. Esa es la ceremonia que celebramos los cristianos en relación con el día de reposo. Nuestra ceremonia no es estar haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Preparando la cena y el desayuno. No. Es, deja de hacer lo que vas a hacer. El segundo tipo de descanso es el descanso interno, el descanso espiritual. Cuando cesas de hacer actividad física, estás haciéndolo para que puedas descansar espiritualmente, para que puedas enfocar toda tu atención en aquel que ha hecho todo por ti, para que puedas tomar el día de reposo.
Todos aquellos que argumentan que el día de reposo es el día de mejores ventas no se dan cuenta que es un despropósito, si te llamas cristiano, trabajar en el día de reposo, porque estás descuidando esta manifestación de tu confianza en Dios. Piénsalo. ¿De quién proviene todo lo que tienes? Sí, por supuesto, de la capacidad. ¿Quién te dio la capacidad? Dios. De la riqueza que pudiste emplear, ¿verdad? Y poder hacer ahí lo que ahora tienes. ¿Quién te lo dio? Dios. Porque gente más rica que tú ha perdido todo en un abrir y cerrar de ojos. Ya no tiene lo que tenía, pero tú sí lo tienes. En tercer lugar, nos habla del descanso celestial y eterno. Este día, domingo, nuestro día de reposo, es ciertamente una cesación física de actividades para estar centrados en este día, pero más allá de eso, este día tiene en vista un día más glorioso de descanso y de reposo, que es la eternidad con Dios. ¿Me estoy explicando? Cuando ya no tendremos un cuerpo que se canse. El cuerpo glorificado de Jesucristo era un cuerpo que comía, pero no porque necesitara combustible. Y al no necesitar combustible quiere decir que no se cansa. Es un cuerpo que está listo para glorificar a Dios, no porque lo necesite. En esta circunstancia actual es porque lo necesitamos. En la gloria, de todas maneras, será un descanso y un reposo eterno, pero no porque nos cansemos o porque tengamos que esperar la provisión. Todo eso ya nos fue dado en Cristo. Ahí solamente es la realidad plena de lo que ya tenemos. Así es que esta celebración del día de reposo del día de hoy es un ensayo de la gloria que tendremos en la eternidad, en un cielos nuevos y tierra nueva. Y eso es después de esta vida, pero eso lo abordaremos un poco más adelante. Así es que entre tanto que llega la realización plena del gran día de reposo que Dios ha prometido, debemos vivir aquí en la tierra, tomando un día de cada 6 para hacerlo nuestro descanso espiritual a través de la ceremonia de cesar la actividad física para centrarnos en las victorias del Señor y celebrar así la gloria de nuestro Dios. Ahora, esto nos lleva a una realidad todavía un poco más profunda, porque hay lo que se llama la semejanza sacramental o la analogía sacramental al celebrar el día de reposo. ¿A qué le llamamos sacramentos? En la Biblia, la palabra sacramento no aparece como tal, pero es un término que por economía de espacio trata de describir lo que son aquellas señales y sellos que hablan del pacto de gracia que Dios ha tenido con nosotros. Y aunque, por cierto, no estoy sumando un sacramento, estoy solamente haciendo una analogía al día de reposo con lo que sí es los sacramentos ordenados por Dios, que ¿cuáles son? Bautismo y cena del Señor. En ellos hay una realidad espiritual que está siendo impartida cuando los celebramos. Escúcheme, la celebración de los bautismos no es nada más el símbolo de que, ya hemos hablado, de que una persona ha sido muerta, crucificada con Cristo, sepultada y resucitada. Sí, también eso significa, pero sobre todo hay una impartición de gracia especial. Dios dándonos vigor espiritual cuando estamos siendo bautizados y cuando estamos siendo testigos del bautismo de otra persona. Hay una dimensión de gracia derramada por Dios en ese evento. Lo mismo sucede con la cena del Señor. No es meramente un símbolo. Hay una dimensión de impartición de gracia cuando obedecemos la realización de la cena del Señor. Así como materialmente nos nutre un pedazo de pan y materialmente nos nutre una bebida a base de fruto de la vid, espiritualmente hay verdaderamente, por la gracia, por la presencia del Espíritu de Cristo, una bendición especial. No estoy diciendo que el pan se convierta en algo o el vino, no. Pan y vino, pan y jugo de uva, que son realidades materiales que tienen un paralelo en el ámbito espiritual, porque es verdadera comida y verdadera bebida para nosotros. Por eso es un momento importante la cena del Señor. Y así hay entonces un parecido con esos sacramentos en el día de reposo. El día de reposo, amados, es por definición un momento especial en el que Dios nos derrama su gracia.
Este pasado jueves hicimos un estudio breve de lo que fue la experiencia de este hombre Tomás cuando no estuvo la noche que el Señor se le apersonó a los discípulos resucitado. Y entonces tenemos que no estaba Tomás. ¿Dónde andaba? No sé si andaba de parranda, pero no estaba Tomás. Y cuando los discípulos le dijeron, el maestro resucitado se nos apareció, él dijo, pues si no veo las heridas en sus manos y meto mis dedos mi mano en su costado, no creeré. Y a la otra semana, otra vez estaban encerrados. Y el Señor aparece en medio de ellos. Y el Señor, entre que reproche y entre palabras de compasión hacia este hombre, le dice, aquí están mis manos, toca las heridas, mete tu mano en mi costado. Y el otro dice, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Porque me viste, creíste, pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjate la expresión bienaventuranza, es una expresión que habla de gracia, bendición de Dios. La bienaventuranza no es un elogio de Dios por algo que has logrado, es Dios dándote lo que necesitas, porque te ama y porque te bendice antes de que lo pidas. Eso es bienaventuranza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí estás, ¿qué vemos? Vemos por la fe a Jesús, autor y consumador de la fe. En eso hay una impartición de gracia. Porque lo amamos sin haberlo visto. Pedro lo dice de esa manera, ustedes aman al que no han visto. ¿Por qué lo amas? Porque hay un derramamiento de gracia cuando la iglesia se reúne en el día de reposo. Hay cosas, amados, que Dios no te va a dar, aunque haya tecnología para que estés, porque no se compara con estar entre nosotros. El hermano Ramón, ¿verdad? Estaba yo visitándole hace algunos días, me invitó unas picaditas ahí bien bonito, ¿verdad? Me trató así como, me sentí muy, muy bendecido, su familia muy linda. Pero él decía, mi amado, he estado pendiente y ha sido una bendición escuchar y ser fortalecido con la palabra. Dice, pero ¿cómo amo estar en la iglesia? Es diferente. Así debe ser. Porque hay algo de señal y sello en esto de estar aquí. Te lo pierdes. Y yo sé, gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios, pero eso no sustituye la realidad de esa impartición de gracia que hay en el día de reposo. ¿Y por qué Dios nos da esa señal y sello, por decirlo de alguna manera? Esta idea como sacramental, y reitero, no es un sacramento venir el día de reposo a la iglesia, pero ¿por qué lo hace Dios? Porque nos recuerda de cuál era nuestra naturaleza original. ¿Dónde se comenzó a celebrar el día de reposo? ¿Antes de la caída o después de la caída? Antes de la caída. Nos habla de una gloria que perdimos, pero que ahora en Cristo nos ha sido restituida. Fuimos despojados de la gloria, de esa justicia original que Dios nos había dado y que nos ha sido restituida por la obra de Cristo. Ahora somos justificados, pero el hecho de que seamos justificados por medio de la fe nos recuerda de dónde caímos y a la vez nos presenta la idea de una gloria mayor, porque esta justificación es la puerta de acceso a la gloria suprema, la que nunca nos será quitada. Sí, amados, tenemos una naturaleza que es hecha a imagen y semejanza de Dios, pero es necesaria la justificación por la sola fe, porque esa naturaleza se corrompió por el pecado. ¿Por qué más Dios nos da esta analogía? Por nuestra necesidad de ser regenerados, renovados por Dios. Y eso es una realidad. Por eso celebramos el día de reposo, porque hemos sido regenerados, porque hemos sido hechos, nacidos de nuevo. Por eso podemos celebrar el día de reposo. Por eso es un despropósito decir soy cristiano y menosprecio el día de reposo. No se puede. Esto ya ha sucedido, por eso creímos. Por eso, amados hermanos, podemos guardar el mandamiento como ocasión de manifestar que hemos nacido de nuevo. Otra razón, otro aspecto en donde vemos esta señal y sello es nuestra imposibilidad de hacer ninguna clase de bien si estamos separados de Dios.
Cada vez que vienes al día de reposo y se expone la palabra, eres presentado a la palabra de Dios. Dios te está equipando, Dios te está habilitando, te está capacitando para llevar a cabo su obra. Separados de Él, nada podemos hacer. Y es a causa de que Dios ha obrado en nosotros que ya no somos ineptos espirituales. En otras palabras, la Biblia enseña la necesidad de que sea Dios el que obre en nosotros. ¿Para qué? Para que renunciemos al protagonismo, para que reconozcamos que son sus obras en nosotros las que nos hacen cumplir su voluntad. El Señor lo dijo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu es. Por eso es que Él dijo que nos era necesario nacer de nuevo, que Él obre en nuestros corazones para que entremos al reino de los cielos. Y una evidencia de que has entrado al reino de los cielos es tu anhelo y tu deseo de guardar el día de reposo para santificarlo. Otra razón es el gran amor. O sea, ¿qué nos habla el día de reposo? Nos muestra el gran amor y honor que Dios nos muestra como su pueblo al santificarnos para sí mismo. El día de reposo, el día domingo para nosotros los cristianos, es una muestra de que somos su pueblo y de que Él nos apartó para sí, para santificarnos para sí mismo. Entonces lo que Dios hace es escribir su ley en nuestros corazones, hacerla algo profundamente amado por nosotros, porque a final de cuentas guardar el día de reposo, aunque tú lo puedas llevar a cabo de manera mecánica, no haciendo ninguna actividad, lo cierto es que el día de reposo se lleva en el corazón. Muchos guardan el día de reposo, descansan el domingo de veras, pero no para Dios. Cesan sus obras para su mera reposición de energías, pero aquí no es mera reposición de energías, aquí es vida que te está siendo impartida para la gloria de Dios, donde de corazón quieres estar aquí. Así es como Dios lo prometió en su palabra. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 32. Jeremías 32, 38 al 40. Jeremías 32, que habla del pacto, del nuevo pacto con Dios. Dice el 38 y 40 de Jeremías 32. Dice: por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa de la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo ahora sí dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, hambre y pestilencia. He aquí que yo lo reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Versículo 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Entonces observa el tremendo contraste entre una nación que le daba, en lugar de darle la frente, le daba la cerviz, le daba la espalda, y a causa de la obra que Dios hizo en ellos, ahora ellos se vuelven a Dios de todo corazón. ¿No fue exactamente lo que Dios hizo con nosotros? Andábamos como
como therians ahora, ¿verdad? Dicen como bestias, sin consideración de Dios. No éramos muy diferentes a los que ahora andan ahí haciendo esas ridiculeces, pobrecitos. Tremendo. Y en Ezequiel 11 encontramos otra vez algo semejante a esto. Ezequiel en el capítulo 11. ¿Qué dice Ezequiel, Daniel? Dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis, fíjate la expresión, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta cómo es necesaria la obra de Dios para que puedas tú llevar a cabo estas cosas? Ahora observa lo que dice en Hebreos 8:10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Te acuerdas? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así es que no hay tal cosa como cristianos desobedientes de la ley de Dios, amados hermanos. Cristianos ignorantes de la ley de Dios. Es la manera en la que evidenciamos que somos hijos de Dios, pero es un asunto del corazón. Ahora algunos dicen, pues no me sale, entonces mejor no voy. No, aunque no te salga, ven, porque a lo mejor eso es lo que necesitas. Venir aunque no te nazca. Sobreponerte, porque muchas veces las situaciones, los problemas y las circunstancias están que se oponen. Por eso acuérdate del día de reposo para santificarlo. Asegúrate de que luches para que esté listo el día que tienes que venir a honrar al Señor. Entonces nosotros los cristianos, no es que observemos ceremonias externas, pero hay una ceremonia externa que obedecemos. Cesamos de nuestra actividad y honramos al Señor como Él ordena que lo honremos. La verdadera observancia radica en el descanso espiritual que simboliza la ceremonia externa. Y número 4, no es posible obedecer el cuarto mandamiento si no cesas de tus obras. Es imposible obedecer el cuarto mandamiento si no cesas de tus obras. Si no hay descanso ceremonial externo, no hay reposo. Si no te ocupas en lo que representa, en lo que simboliza el reposo físico, no cumples el propósito por el cual fue ordenado. Nadie niega necesariamente que por el hecho de violentar el día de reposo no sea regenerado, pero puede ser regenerado, violar el día de reposo, y ciertamente debe ser corregido eso, precisamente porque eres regenerado, porque ya posees en ti la capacidad de tener de corazón como prioridad el día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo que puedas hacer? Sé sincero al practicar la ceremonia de cesar tus actividades del día. Este aspecto es muy importante. Mira cómo lo dice Isaías 58:13. Isaías 58:13 y 14. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿a dónde te llevan los pies? Bueno, ¿para qué son los pies? Para trasladarte, ¿verdad? Entonces dice, si retrajeres del día de reposo tu pie,
de hacer tu voluntad en mi día santo. Y en lugar de eso, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces esto se lo habla a creyentes. Dices, no, pues el único día que tengo libre es el domingo, ¿verdad? Y entonces llega el domingo y retraes tu pie y dices, no, momento, pie. No vamos a hacer lo que queramos, no vamos a hacer las cosas a nuestra manera, no vamos a tomar el sendero para obtener lo que queremos. No, sino que haces de este día un día santo, apartado, y tú lo llamares delicia. ¿Se acuerdan ese hermoso salmo que dice, me alegré con los que me decían, iremos a la casa de Jehová? ¿Cómo lo hace luego nuestra hermana celebra? Día de reposo, ¿verdad? Y luego me gana y ya dejo que ella sea la vocera, ¿verdad? Pero en verdad, que te prepares, no para complacerme a mí, ¿yo qué? ¿Yo qué? Para el Señor, para el Señor. Entonces te deleitarás, pero comienza con una decisión. Los que han nacido de nuevo deciden, no necesitan sentir para decidir, deciden, recapacitan, han sido habilitados para dejar de pensar como orates. Los hombres irregenerados son unos orates, perdón, con todo respeto y cariño para los orates irregenerados, pero son gente que no está cuerda. Pero uno que ha nacido de nuevo, así como encontraron al endemoniado gadareno sentado, vestido y en su juicio cabal, así nosotros los creyentes hemos sido traídos a la razón, hemos sido traídos a la cordura, y entonces nuestro pie quizá quiera irse, pero ya no se trata de lo que el pie quiera, sino de lo que tú llamas que es. Y entonces dices, mi delicia, mi gloria. Tienes que aprender a elegir y a no sentir, a elegir a pesar de sentir. Este mundo te dice, hasta que no lo sientas, pero Dios dice, piensa y hazlo, aunque no lo sientas. Y entonces vendrá a ser algo del corazón. Cuando tú inviertes tu tiempo, tus recursos en algo, es lo que te interesa. ¿Y cómo lo haces? Pues algunas veces porque estás todo mareado, ¿verdad? De enamoriscamiento. Pero una persona adulta, ¿en qué se distingue? En que escoge las prioridades. Eso es a lo que Dios nos ha llamado como creyentes. Escoge tus prioridades. Entonces, te deleitarás no en el pastor, no en la predicación, sino en Jehová. Y es Él. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, con esto podemos ver claramente que Dios exige una auténtica actitud de escoger lo mejor. Todo cuanto quede en tu vida sea Dios. No solamente por un día, sino acordándonos que nos acordamos del día de reposo para santificarlo. Teniendo en cuenta si Dios nos concede el siguiente día de reposo, pero si Dios no nos concede el siguiente día de reposo, será porque entramos al reposo eterno. Ese que estuvimos ensayando aquí, y que era más que ensayo, porque el director de escena estaba entre nosotros. Qué glorioso, ¿verdad? Qué forma tan diferente de ver el día de reposo. Juan Calvino decía, no debemos pensar que el descanso físico era el objetivo de Dios. Su propósito principal no era que tuviéramos un día de cada 7 en el que todos dejaran de trabajar para recuperar el aliento y no estar siempre trabajando de tal manera que estuvieran exhaustos. Esta no fue la razón por la que Dios eligió establecer este día de reposo. Lo hizo para que los creyentes comprendieran que deben vivir de una manera tan santa que descansen de sus propios deseos y lujurias, para que Dios pueda obrar plenamente en ellos.
En cuanto al descanso externo o físico, este es un buen beneficio adicional, como se le llama comúnmente. En otras palabras, busca el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Así es que aquí en la vida debemos esforzarnos, amados, por mortificar nuestra carne, matarla de hambre, como Pablo nos lo dice. Mira lo que dijo Pablo en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El día domingo es el día en que el mundo debe ser crucificado, y en donde tú eres crucificado para el mundo. Te puede llamar, ¿verdad? Veme, superclásico de la capital, superclásico de la Liga MX, superclásico de la NBA, lo que sea, la novia, o las gorditas, o la familia. Crucifícate al mundo, y que el mundo te sea crucificado a ti, y honra al Señor. Y que Dios bendiga entonces su palabra. El día de reposo, amados hermanos, es un regalo maravilloso para el pueblo de Dios. Es un mandato que tiene una sabiduría gloriosa y produce en nosotros efectos eternos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por la preciosa bendición de haber sido expuestos a tu bendita palabra. Señor, queremos aprender a amar el día de reposo, como tú lo ordenas en tu palabra. Concédenos, Dios, el vivirlo de esta manera, que esta enseñanza produzca un parteaguas en nuestros corazones. No ha sido dado con el propósito de condenar a nadie, sino de que todos mis hermanos, juntamente conmigo, seamos edificados, alentados al amor y a las buenas obras. Y de esa manera juntos, verdaderamente hallemos ya placeres supremos aquí en la tierra. Hay hombres que están, Señor, este día supuestamente entregados a los placeres, viendo partidos, haciendo actividades familiares, recreativas, pero muy probablemente también podría ser para nosotros, pero Señor, para ellos con más razón, porque el día puede terminar trágicamente. Señor, guárdanos, protégenos. Humildemente te lo rogamos, amado Señor. Glorifica tu santo nombre. Te pedimos, ayúdanos, Dios, a valorarlo, ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre. Lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.